Confía en el Señor con todo tu corazón, es decir, pon tu esperanza, tu fe en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? Tus sentimientos, tus pensamientos. Y no te apoyes en tu propio entendimiento, es decir, no te soportes en tu propia sabiduría, no te soportes en tu propio conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos, es decir, identifícalo en todos los contextos de tu vida. ¿Para qué? Porque asimismo Él enderezará tus sendas, es decir, todos tus caminos serán guiados por Él y serán perfectos. Jeremías también dice, benditos sean aquellos que confían en mí, es decir, gran benevolencia hay para los que confían en el Señor Jesús. Yo, cuando mi hermano Camilo me dijo, yo de verdad que por un momento lo pensé. Y mi hermano, no sé, porque exponer la palabra del Señor no es lo mismo que estar en la universidad, exponer un tema o estar en cualquier otro ámbito. Pero creo que es un privilegio cuando el Señor te usa a ti para llevar la palabra. Yo buscando el término confianza, porque hoy pues el contexto de este culto es primero alabar al Señor y el tema es la confianza en Dios. Yo investigando, buscando, pude encontrar un concepto que es propicio. Confianza significa cualidad del que tiene total seguridad en algo o en alguien. Repito, confianza significa cualidad del que tiene total seguridad en algo o en alguien. Indagando un poco en este término confianza, pude encontrar distintos tipos de confianza. Encontré muchos, pero me quedé con 3, los consideré importantes. El primer tipo de confianza es la autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza? Se refiere a la valoración de uno mismo respecto a su capacidad para desempeñar alguna tarea y llevarla a cabo. Es importante resaltar que autoconfianza no es lo mismo que autoestima, porque a veces se tiende a confundir entre esos dos términos. Autoestima es la valoración global que uno tiene de sí mismo. Autoconfianza, como podemos ver, se refiere a la valoración de uno mismo respecto a la capacidad para desempeñar una tarea y llevar a cabo un objetivo o una meta. En estos días yo me puse a leer historias bíblicas y se me compungió el corazón cuando empecé a leer la historia de aquel juez de Israel llamado Sansón, porque fue un siervo que fue escogido desde antes de su nacimiento. Dios lo eligió desde antes de que él naciera para ser un gran líder que iba a liberar al pueblo israelita o nazareo en esa época. Al yo adentrarme en la historia de Sansón, me di cuenta que Sansón tenía mucha autoconfianza. A ver, es importante aclarar que tú puedes tener autoconfianza en ti hasta cierto punto. Es decir, yo confío en las virtudes que el Señor me ha dado y yo creo que puedo desempeñar esas capacidades en algún contexto. Eso es una cosa, pero el problema es que hay pros y hay contras en este tipo de autoconfianza, en este caso, este punto. Porque si tú extralimitas esa autoconfianza, se te puede convertir en orgullo, en altivez. Lo importante de confiar en nuestras capacidades es tener en cuenta que de lo recibido de su mano, eso damos. Es decir, nosotros no podemos creernos autosuficientes. Nosotros tenemos que tener claro que todo lo que tenemos es porque el Señor nos ha dado. Y yo adentrándome en la vida de Sansón, me pude dar cuenta que triste porque en todos los episodios que yo veía de Sansón, Sansón siempre estuvo guiado, dirigido por sus pasiones carnales. Un hombre que Dios lo dotó de una gran fuerza. Yo hablaba con Cere en estos días y le decía, ven acá, ¿no será que esos cuentos que salen por ahí de que Hércules, de que no lo habrán sacado de aquí? Y Cere me decía, es posible que haya sido así.
Pero Dios lo dotó de una gran fuerza. Dice la Biblia que la cual no ha habido ningún hombre en la Biblia con dicha fuerza. Yo, mirando la vida de Sansón, me daba cuenta que todo lo hacía en contra de lo que el Señor le decía. Dios le dijo que si iba a elegir esposa, la eligiera del pueblo de Israel. ¿Él qué hizo? Se fue escondido, se casó por otro lado, no dijo nada. De camino se le atravesó un león y él lo despedazó, dice la Biblia, como despedazar a un cabrito. Se va Sansón, pasan los días, se casa. Después, cuando viene de regreso, encuentra el cadáver del león y se dice que los nazareos no podían llegar a los cadáveres. ¿Qué hace Sansón? Llega, ve que el cadáver está lleno de abejas, toma la miel, toma para él y le lleva a su padre sin decirle nada. Por causa de eso, él hace como un tipo de adivinanza o algo así, no sé cómo llamarle. Sí, un tipo de adivinanza. Entonces, él se va, se acuesta, puso una condición que el que la adivinara le daba algún tipo de ropas o de algún tipo de valor, ropa o oro, no recuerdo muy bien. El hecho es que Sansón, por estar hecho el ocioso, se puso a hacer eso, a hacer todas las cosas en contra de lo que Dios decía que hiciera. En su autoconfianza, él dijo, bueno, cualquier cosa aquí yo puedo destruir el que se me atraviese, como dice uno por acá. Sansón se acuesta. Los filisteos, al ver que no podían adivinar, valga la redundancia, la adivinanza, se preocupan y empiezan a sacarle a la esposa con la que se casó escondido. Y le dicen, pero ven acá, ¿cómo hacemos para adivinar lo que él dijo? Creo que, si no estoy mal, pasaron varios días y no pudieron sacarle hasta que el último día a Sansón, la esposa le sacó cuál era la adivinanza y Sansón se molestó hasta tal punto que se puso a hacer desastre. Mató a un poco de filisteos, hizo hasta para vender, como uno dice aquí. A causa de eso se metió en problemas tras problemas tras problemas. ¿Por qué? Por su autoconfianza. Él decía, yo tenía fuerzas para hacer eso, lo hago, no me importa. Es decir, no estaba pensando realmente en Dios. En otro de los episodios de la vida de Sansón, me doy cuenta que se va para un pueblo, se acuesta con una ramera, con una prostituta. A causa de eso, ¿qué hace Sansón? Se enteraron los filisteos por todo lo que había hecho, a todos los que había matado anteriormente. Y dijeron, ahí está Sansón, vamos a llegar, vamos a atraparlo. Pero yo no sé, Sansón como que antes de que amaneciera se fue. Destruyó todas las puertas de la ciudad y como en acto no sé, de altivez o de orgullo, subió a un monte y cogió las puertas y hizo como cuando yo hice esto. O sea, se denotaba que Sansón estaba lejos de lo que el Señor quería que hiciera. Entonces, la autoconfianza cuando se extralimita es peligrosa. No podemos llegar a decir en algún momento, yo hago esto porque soy yo. No. Todo lo que tenemos, lo tenemos es porque el Señor nos ha permitido. Otro tipo de confianza es la confianza en los demás. Bueno, esto se refiere al tipo de relaciones interpersonales que tenemos, ya sea amistad, ya sea algún noviazgo con propósito, matrimonio. Yo creo que aplicar ese tipo de confianza en esas relaciones interpersonales puede ser que es un valor importante. Hasta ahí bien, yo puedo confiar en mi esposa, en mi novia, en mi amigo, en lo que sea, puedo confiar. Pero tengo que tener como que en previo aviso de que es un ser humano, se puede equivocar. Yo puedo aplicar ese valor porque es importante en las relaciones interpersonales, pero tengo que tener mucho cuidado. Tengo que ser consciente de que, yo pongo la confianza en dicha persona, pero se puede equivocar.
Podemos encontrar en la Biblia ejemplos de pros, contras, acerca de la confianza en los demás. Ejemplo, David y Jonatán. David y Jonatán estrecharon tanto una amistad hasta el punto de que dice la Biblia que pactaron. O sea, hicieron un pacto de confianza de que ninguno iba a vender al otro. Pero también hay otra historia de confianza en los demás que es un contra. José y sus hermanos. ¿Qué se iba a imaginar José de que sus hermanos lo iban a vender? Ni por la mente de él pasó que su propia sangre lo iba a entregar. Entonces, en este tipo de confianza también existen riesgos. No quiere decir que no, porque yo puedo confiar en mi hermano en Cristo, que tiene el Espíritu Santo. Yo apelo a la sabiduría de Dios para yo darme cuenta en quién confío y en quién no confío. Porque tampoco es que uno va a confiar en todo el mundo. Yo cuando estaba estudiando esto, yo dije, esto es delicado, porque uno no puede decirle a los hermanos en la iglesia que no confíe, porque no, que maldito el hombre que confíe en el hombre. Eso no es tan así. Es verdad, pero no tan así como uno cree. Porque es que eso tiene un contexto. Pero bueno, no voy a entrarme en eso ahora. Entonces podemos ver ejemplos de que la autoconfianza te puede destruir en caso de que te extralimites. Y la confianza en los demás también causa riesgos. Ya les puse el ejemplo de David, de Jonatán, de José y sus hermanos. Pero hay una confianza que no tiene contras. Hay una confianza que si tú la pones en Él, no te va a defraudar. Y es la confianza en Dios. Es esa entera redención de todo nuestro ser ante ese Dios absoluto. Podemos darnos cuenta que cuando confiamos en Dios, las cosas nos salen bien. Ahí está en el versículo. Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios de insistirnos tanto en que confiemos en Él? ¿Por qué? Pregúnteselo en su mente, ¿por qué Dios insiste tanto en que confiemos en Él? Para Él, no. Si tú no confías en Él, Dios sigue siendo Dios. Si tú no confías en Él, eres tú el que te perjudicas. Así que el Señor nos manda a que confiemos en Él porque es para nuestro beneficio. Es decir, si yo confío en el Señor, si pongo mi confianza en Él, me van a salir las cosas bien. Yo no sé por qué a veces tenemos conceptos que el mundo, no sé, nos quiere meter, pero la Biblia no dice... Yo me reía cuando lo hablaba con alguien. La Biblia no dice que Dios dijo, sed feliz porque yo soy feliz. No, Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Eso fue lo que nos dijo el Señor Jesús. Claro que por causa del gozo de la salvación somos felices. Pero nosotros en el Evangelio Dios no nos ha llamado a ser felices. Él nos mandó a ser santos. Que claro, en medio del plan de salvación obtenemos muchos beneficios extras, pero Dios nos ha llamado a ser santos. Podemos darnos cuenta de hombres que han confiado fervientemente en el Señor Jesucristo. Podemos ver el caso de Moisés. En ese entonces era Dios manifestado como Padre. Moisés fue un hombre, yo sé que en algunos momentos nosotros cantamos, los que estuvieron en escuela dominical, una arquilla en el río flotaba, un hermoso niño allí flotaba, la princesa lo tomó y del agua lo sacó. Dios cuidó al niño y te cuida a ti. Tú estás aquí en esta hora porque el Señor ha permitido que tú estés aquí porque te ha cuidado. Tú no estás aquí por tu autoconfianza. Tú no estás aquí porque el otro no. Tú estás aquí porque el Señor permitió que tú estuvieses aquí, porque Él te ha guardado. Y Moisés, el Señor permitió que se adentrara en las entrañas del palacio de Faraón con un propósito. Dios quería liberar al pueblo de Israel que llevaba 443 años esclavizados. Dios dijo, basta, voy a buscar un Salvador, ya que
Bueno, en una época Sansón no hizo las cosas como debió hacerlas. Aquí está este hombre que voy a escoger, levantado con sabiduría de la época, con ciencias, quizás hasta con geografía de la época. Lo tal fue que Moisés fue levantado en las entrañas del del palacio de Faraón. Podemos ver las grandes hazañas que hizo Moisés. Pero Moisés, a pesar de ser un hombre piadoso, también tuvo equivocaciones. También dudó en el momento cuando Dios lo llama. Él duda: Señor, pero soy tardo al hablar. No puedo, Señor. Cuando Camilo me dijo: Señor, no puedo. ¿Qué hago? No puedo negarme a tu servicio, pero yo voy a hacerlo, Señor. Porque eres tú quien hablas. Al fin y al cabo, uno no se para aquí para decir lo que uno quiere. Uno se para aquí para decir lo que el Señor quiere que diga. Aquí quizás hay alguna persona que vino con alguna necesidad, con falta de confianza, con tristeza. No sé cuál es el tipo de problema con el que tú hayas venido a este lugar. Pero yo sí te sé decir algo. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque el Señor te tenía una palabra para ti. Moisés, el hombre de las epopeyas más importantes de la historia, o aparece en las epopeyas más grandes de la historia. Una epopeya es un relato histórico, tipo poético, que presenta las hazañas más grandes y legendarias de un hombre. Moisés, para los judíos, es uno de los hombres más importantes. Fue el que Dios le reveló el Génesis y todo lo que conocemos de la creación. Un hombre importante. Ahora yo te digo a ti en esta hora: no quieres ser tú un hombre o una mujer que haga parte de las epopeyas más grandes de la iglesia. ¿Realmente tú estás dispuesto a entregar tu vida por el Señor? Sí, ¿estás dispuesto a hacerlo? El Señor te lo pregunta en esta hora, como lo hizo con Pedro. ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por mí? Aquí no sabemos si los próximos mártires de la iglesia están aquí. No sabemos. Quizás sí, yo creería que sí. Aquí hay muchos hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida por el Señor. Ya como está este mundo, de que nos están impidiendo que digamos la verdad, yo creo que va a llegar el momento en que cuando salgamos a predicar nos digan: no puedes hacer eso, te vamos a encarcelar. Pero a mí no me importa. Si usted le tiene miedo a que le encarcelen por predicar la verdad del evangelio, a mí no me importa. Yo sé que a ti tampoco te va a importar. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos guarda. El Espíritu Santo es quien nos guía. Así que, hermanos, en esta noche el Señor nos ha llamado a que confiemos en Él. No que confiemos en nuestras virtudes, ni que pongamos toda nuestra esperanza en nuestras virtudes. Lo contrario de la confianza es la falta de confianza. O la desconfianza. ¿Qué es desconfianza? Ausencia de confianza. ¿Por qué desconfías en el Señor? ¿O por qué motivo podrías desconfiar de Él? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Señor te ha demostrado fidelidad, el Señor te ha demostrado que puedes confiar en Él, ¿por qué desconfiarías del Señor? No, Señor. El Señor Jesús en esta noche quiere decirte: confía en mí. Yo voy a solucionar ese problema que tú tienes. Yo voy a solucionar esa dificultad que tienes. Así como Moisés fue adentrado en las entrañas del palacio de Faraón, tú también has sido adentrado en un lugar, en un contexto, para ser el puente de salvación de alguien, de tu familia. Yo no sé, quizás pensabas o naciste por accidente, que no te planearon. No, el Señor sí te tenía en el plan para ser tú ese puente de salvación en el contexto en el que te encuentras, sea trabajo, sea tu familia, sea lo que sea. El Señor te puso ahí para ser de bendición para ellos, para los que tienes alrededor. Ya para terminar,
que el tiempo avanza. Yo recuerdo cuando, yo creo que mi padre no ha contado este testimonio, pero a mí sí me impactaba porque yo sí lloraba en silencio. Yo recuerdo cuando mi papá se enfermó de la piel, le dio como tipo de, yo no sé, como un cáncer de piel, él se puso mal, todo lo que se tomaba le hacía mal, vivíamos en Sabana Larga, le tocaba viajar todos los días hasta acá, hasta Barranquilla, y mi papá todos los días llegaba bañado en sudor y en fiebre. Y a mí yo ver a mi papá así y ver cómo se estaba deteriorando, porque su piel se la había puesto, o sea, quemada, se la había quemado. Yo lloraba en silencio, yo le decía, Señor, pero haz algo, Padre. Si mi padre ha sido ese hombre aquí en la familia que nos ha guiado, que nos ha hablado de fe, sánalo. Mira cómo se toma esas pastillas y eso no le hace absolutamente nada hasta el día que nos dispusimos a confiar en el Señor. El día que nos dispusimos a confiar en el Señor, Él obró. El Señor hizo la obra y ahí está mi padre sano y salvo. ¿Quién te dijo a ti que confiar en el Señor es en vano? Yo no sé si Satanás, por causa del mundo, yo no sé, yo pensaba en estos días, yo decía, pero ¿qué puede ser lo que causa desconfianza en nosotros, en los hermanos? ¿Qué puede ser? O estoy alejado de Él, porque si yo confío en alguien que conozco, si yo conozco quién es el Señor Jesucristo, yo no tengo por qué desconfiar de Él. Yo tengo que estar presto para escuchar su palabra. Entonces yo decía, pero ¿por qué hay que dudar de lo que Dios nos ha mostrado, de lo que Dios nos ha dado? Y yo llegué a la conclusión, yo dije, puede ser posible que nos estemos dejando afectar tanto de lo que nos están vendiendo. Ayer yo hablaba con un hermano que es pastor y hablábamos acerca de todo lo que el mundo nos vende. El 90% del cine o de lo que nos venden está en manos de 3 transnacionales. Y qué casualidad que los mismos 3 dueños de las 3 transnacionales del cine, del mundo cinematográfico, son los mismos 3 dueños del mundo de la pornografía. Investíguelo, puede buscarlo. Son los mismos dueños. Quieren vendernos a punta de barbaridades en esas películas, cosas que nos afectan. Entonces yo digo, puede ser que la falta de confianza en Dios, el subconsciente, se quedan cosas que pueden afectar la percepción que tenemos hacia Dios. Puede ser que sin darnos cuenta nos estamos alimentando de cosas que no están trayendo bien a nuestras vidas. Tú eres lo que consumes, tú eres lo que ves, tú eres lo que escuchas. Eso eres tú. Si todo el día te la pasas escuchando yo no sé qué y viendo yo no sé qué, eso eres tú. Eso eres tú. Te invito en esta noche a que confíes en el Señor. El Señor Jesucristo se ha provisto de su presencia en esta noche. Se ha provisto de palabra. ¿Cómo es posible que vamos a venir, no vamos a valorar la presencia del Señor? Pero yo sé que aquí hay una iglesia con un corazón dispuesto. Aquí hay una iglesia con un corazón entregado al Señor, que ha venido aquí a exaltar el nombre del Señor Jesús.